Buen día, hoy les presentaré los distintos tejidos de las plantas. En general podemos dividir a los tejidos en dos grupos, los de crecimiento o embrionarios y los definitivos. En primer lugar, tenemos a los tejidos de crecimiento, los cuales están constituidos por células jóvenes cuya única actividad es la de dividirse continuamente por mitosis. De las células de los meristemos derivan todas las células que forman el vegetal. En este grupo tenemos a los tejidos primarios y secundarios. También tenemos a los tejidos definitivos, los cuales provienen de la diferenciación de los tejidos de crecimiento. Entre ellos tenemos a los de protección, parenquimáticos, conductores, de sostén y secretores. Tejidos de crecimiento. Primarios. Estos tejidos están localizados en las puntas de las ramas, raíces y tallos. Su principal función es la del crecimiento longitudinal de la planta. Secundarios. A diferencia de los tejidos primarios, estos se encuentran ubicados en el tallo y en la raíz de la planta. Estos tejidos se encargan del crecimiento en grosor de la planta. Tejidos definitivos. De protección. Son los tejidos que recubren todo el vegetal y desempeñan una función parecida a la de la piel en los animales. En estos podemos encontrar epidermis. La epidermis es la capa de células más externa del cuerpo primario de la planta. Conforma el sistema de tejido dérmico de las hojas, tallos, raíces, flores, frutos y semillas. Suele ser transparente. Las células de la epidermis son variables funcional y estructuralmente. La mayoría de las plantas tienen una epidermis de una sola célula de espesor. Las células epidérmicas están cercamente unidas entre sí y otorgan a la planta fuerza mecánica y protección. Las paredes de las células epidérmicas de las partes aéreas de la planta contienen cutina y están cubiertas por una cutícula. Endodermis. La endodermis es una capa de células de la raíz, dispuestas de modo compacto, de aspecto parenquimático y se encuentran en la parte interior del córtex alrededor del tejido vascular. Las células que conforman la endodermis contienen una sustancia llamada suberina, la cual modifica la permeabilidad de la membrana, lo que le permite a la planta filtrar el agua que ingresa al tejido vascular. La suberina se dispone a modo de banda, cubriendo 4 de las 6 caras de la célula, y se les conoce como banda de Caspari. La suberina se dispone transversalmente en la capa de células que forman la banda. En la parte exterior y vía apoplasto quedan delimitando el espacio libre de la raíz. Así, el agua solo puede fluir hacia el centro de la raíz a través de la endodermis. La endodermis divide el apoplasto de la raíz en dos compartimientos, lo que resulta muy conveniente para el desplazamiento selectivo de minerales y agua. Suber. El suber o filema es un tejido muerto que protege a los otros tejidos interiores de una planta de la desecación, daño mecánico, insectos y herbívoros. Está formado por células muertas cuyas paredes están impregnadas con suberina. De este modo ofrece protección mecánica y al mismo tiempo constituye un buen aislador térmico ya que sus cavidades celulares están llenas de aire. El suber junto con el cambium suberoso y el floema constituyen la corteza del tronco. Parenquimáticos. Los parenquimas son tejidos formados por una aglomeración de células vivas y esencialmente activas. Su forma es variable, su membrana delgada y su protoplasma abundante. Constituyen el laboratorio de la planta, pues en ellos se elaboran todas las sustancias que han de servir a la nutrición de la misma. Dentro de estos se encuentran clorénquima. Es característico de las hojas de las plantas superiores. Es el tejido fotosintético por excelencia, ya que sus células contienen cloroplastos que se encargan de captar la energía lumínica transformándola en energía química. Se encuentra especialmente en el mesófilo de las hojas, pero también en tallos jóvenes y en general en todas las partes verdes de la planta. Reserva. Característico de los órganos de reserva de las plantas superiores, tales como raíces engrosadas, tallos subterráneos, en semillas, pulpas de frutas, médula y partes profundas del córtex de tallos aéreos. En este tejido se almacenan sustancias de reserva que se encuentran en solución o como partículas sólidas. Los sitios de la célula donde se acumulan estas sustancias pueden ser las vacuolas, los plástidos o las paredes celulares. Acuífero.
Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en mayor o menor medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Las células parenquimáticas que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula el agua. En el citoplasma o en la vacuola hay mucílagos, conjunto de sustancias que aumentan la capacidad de absorción y retención del agua. Estas parenquimas son características de las plantas que viven en climas secos, denominadas plantas xerófitas. Aerífero. El parénquima aerífero o arénquima es un tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos, mayores que los normalmente encontrados en otros tejidos, por donde circulan los gases que permiten la aireación de los órganos de la planta. Este parénquima está especialmente desarrollado en las plantas que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos, aunque también pueden aparecer en algunas especies no acuáticas sometidas a estrés. Aparece tanto en raíces como en tallos. Conductores. Los tejidos de conducción, también conocidos tejidos de transporte, son los encargados de conducir los nutrientes necesarios entre los diferentes elementos. Existen dos tipos de tejidos conductores. Xilema. Es un tejido leñoso de conducción compuesto por vasos leñosos que transporta líquido de una parte a otra de las plantas vasculares. Junto con el floema forman una red continua que se extiende a lo largo de todo el organismo de la planta. Los elementos conductores del xilema son, en gimnospermas, las traqueidas. Y en angiospermas, además de las traqueidas, existen los vasos o tráqueas, las fibras gilemáticas y el parénquima gilemático. El xilema se encarga de trasladar el agua desde la raíz hacia la parte proximal de la planta. Esta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte del agua e iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes. El xilema en las plantas es el más importante, ya que sin este la planta no podría vivir lo suficiente y no tendría bases para poder seguir viviendo. Estos nutrientes conducen desde el suelo, que es en donde se encuentran todos los nutrientes, sube por la raíz y pasa por el tallo. Después ésta se encarga de expandir por toda la planta. Floema. Tejido especializado en la conducción de sustancias nutritivas desde las hojas donde se realiza la fotosíntesis. Es de crucial importancia para llevar alimento a las células que no pueden realizar esta operación. El floema comprende vasos o tubos cribosos, células anexas o adjuntas, fibras liberianas y parénquima liberiano o de Liber. El movimiento de nutrientes dentro del floema, el de sacarosa principalmente, es unidireccional y más lento. Posteriormente serán almacenados en frutos, semillas o incluso en las raíces. De sostén. Los tejidos de sostén permiten la adaptación de las plantas al medio terrestre, al ser su función el proporcionar soporte estructural y dar consistencia, resistencia, elasticidad y firmeza a la planta. Sus células se disponen en una masa compacta con paredes celulares gruesas que proporcionan gran resistencia mecánica. En este grupo podemos encontrar colénquima, tejido presente en plantas jóvenes y herbáceas. Proporciona flexibilidad a los tallos jóvenes, a los pecíolos y a los nervios de las hojas. Generalmente su distribución es subepidérmica, por debajo del tejido epidérmico. A diferencia del esclerénquima, está formado por células maduras, alargadas, ricas en agua y en hemicelulosa, que se observan brillantes en el microscopio óptico y con una gruesa pared celular formada por celulosa y pectina. Poseen paredes primarias ligeramente más anchas en ciertas zonas, y su citoplasma puede contener cloroplastos y vacuolas con cristales. Esclerénquima. Tejido de sostén de algunas plantas formadas por células muertas a la madurez, cuyas paredes secundarias están engrosadas y endurecidas. Comprenden fibras y esclereidas. Secretores. Tejido que tapiza el cáliz y por el cual se emanan las secreciones volátiles, básicamente aceites esenciales desechados por el osmóforo y que dan el perfume de una flor. Está formado por células vivas especializadas en producir secreciones que se originan del metabolismo celular y que pueden ser eliminadas al exterior o retenidas en cavidades de canales.